Bien, son las 12:24. De inmediato nos vamos a la sesión virtual de la Comisión de Constitución. Están participando el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona, y también Manuel Francisco Cox Ganosa, jefe de la OMPE. Están hablando sobre los alcances e implicancias del sistema de votación electrónica no presencial y democracia interna en los partidos políticos. Veamos. Podido inscribir, pese a que los partidos habían iniciado sus procesos de inscripción de candidatos, de afiliados, para adecuarse a las normas modificadas de la ley de partidos políticos que exigían ya alrededor de 24.800 afiliados, habida cuenta que hay partidos que tenían 6.000, 7.000, 3.000, que era lo que la ley en ese momento señalaba, pero se ha cerrado y entiendo que hasta ahora no se ha reabierto la inscripción, el registro de las afiliaciones. Incluso creo que se exige que se presenten por un paquete, es decir, no que se vayan completando, no que se vayan enviando, por ejemplo, paquetes de 1.000, de 500 nuevos afiliados. Y entonces los partidos hasta este momento no han podido y no pueden presentar aún, porque no se ha abierto la presentación virtual. Y en este tiempo tampoco ha habido presentación virtual de los actos que son inscribibles en el registro de organizaciones políticas. Entonces, quisiera saber alguna precisión respecto de esto. ¿Hasta cuándo va a estar cerrado la posibilidad de la inscripción de nuevas, o por lo menos, bueno, ya está cerrado el registro de organizaciones políticas, ciertamente, pero hay otros actos inscribibles que no se pueden todavía registrar tampoco y se ha quedado como pasmado todo a la fecha del inicio de la emergencia sanitaria, que estamos hablando del 15 de marzo. Entonces, si hay alguna medida que nos pueda anunciar o alguna opinión en relación a esto. Luego, en relación a lo que señala el señor jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, yo quería preguntarle, nos ha hablado ahora de un voto electrónico no presencial confiable. Yo con todo respeto me permito discrepar. Si la vez pasada que hemos tenido el señor jefe de la OMPE, él fue muy claro en señalarlos que no tenían una auditoría del código fuente o del sistema, del programa fuente para el voto electrónico presencial que se realiza en la mesa de sufragio. ¿Cómo se puede asegurar que el programa, el software para la implementación del voto electrónico no presencial sí sea confiable? Cuando se compara con los bancos, yo no creo que esa comparación sea suficiente. En el banco, si a mí me dan mi tarjeta, yo tengo mis cuentas y voy al banco y uso el internet como que lo uso, yo me doy cuenta si tengo menos plata o si tengo más consumos que los que he hecho y puedo reclamar, y el banco se preocupa de que no suceda eso. Se toma todas las garantías porque si no me va a tener que responder por mis consumos no autorizados y por mis ahorros que se puedan haber estado deprimiendo o siendo robados. Pero en el caso de el voto, ¿cómo puedo yo tener la seguridad de que el voto que yo hice por la alternativa A no termine siendo contabilizada como alternativa F? Yo nunca me voy a enterar. En cambio, sí me entero si en mi cuenta falta un sol o si en mi tarjeta de crédito tengo un consumo más, aunque sea de 5 soles. Me voy a dar cuenta y le voy a dar la pelea al banco. Entonces, eso no es comparable con el voto electrónico no presencial ni con el voto electrónico presencial. En la medida en que la OMPE no nos dé la garantía, no nos diga, hay una institución internacional o nacional independiente totalmente de la OMPE que garantice que el sistema no va a ser interferido. No va a ser interferido de modo que los resultados que le llegan, que las máquinas sean sustituidas. Ya se ha visto y se ha hecho las denuncias del caso en el anterior proceso que algunas máquinas
no tenían la intangibilidad para su código y perfectamente lo que captaba esa máquina en la mesa de sufragio podría estar siendo sustituido por otra máquina con similar numeración para los efectos del conteo nacional, ¿no? Entonces, y siempre quedará en mi inquietud, y por su intermedio, señor presidente, se la planteo al señor Cox, ¿por qué cerrada la votación el día 26 de enero del año 2020, con más de un 7% de ciudadanos que han hecho el voto electrónico presencial, no se pudo dar un resultado ni siquiera aproximado, ¿no?, sobre el resultado que tendría que haber sido en tiempo real, ¿no? ¿Cuál fue según el voto electrónico? El resultado del voto electrónico lo dieron semanas y hasta meses después junto con el voto manual. Entonces, ¿y qué seguridad tienen? Ni siquiera los personeros técnicos tienen la posibilidad de estar al tanto y seguir, ¿no? Porque inclusive ni siquiera en el voto electrónico presencial había padrón electoral. O sea, yo no tenía la posibilidad de saber si estoy realmente registrada ahí, si contabilizaron o no mi voto, cosa que sí se puede con un voto manual porque yo firmo un padrón electoral, ¿no? Y entonces me preocupa muchísimo esto, la vulnerabilidad y la posibilidad de que el voto electrónico presencial y el voto electrónico no presencial tengan esta garantía de invulnerabilidad, ¿no? Entonces, esas son mis inquietudes, señor presidente. Sí, por favor, por su intermedio pueden ser absueltas por las personalidades que nos visitan y cuya presencia agradezco, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Marta Chávez. Creo que ha sido muy importante sus opiniones, que van a ser respondidas en su debida oportunidad por los señores miembros, presidentes, tanto de la OMPE como del jurado. Tiene uso de la palabra la congresista Carmen Omonte, con todo aprecio. Por favor, adelante, Carmen. Muchas gracias, presidente. Saludando a nuestros invitados. Y esta consulta es muy puntual. Creo que va a haber oportunidad ya para dentro del debate general del predictamen, pues nos podamos abrir más. Esta es una pregunta puntual al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, estimado señor Ticona. Y la hago porque este es un tema que lo he ido planteando desde la campaña electoral o meses antes inclusive, por experiencia personal, por lo que observo, por la experiencia creo que tenemos en procesos electorales como candidatos y también como partidos políticos, y también en los foros en los que se ha podido participar. Y es sobre el tema que bien usted menciona, que creo que hay un error en el texto cuando se plantea que la declaración jurada de los candidatos sea trabajada, sea dentro de esa posibilidad de interoperabilidad por el Estado con respecto a la declaración jurada de hoja de vida. Creo que tenemos que, por un lado, quizá modificar el texto como sugerencia para el predictamen, pero que el fondo no es ese. El fondo, a través suyo, presidente, señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, es que el ciudadano, el candidato o candidata, esté solamente obligado a presentar su DNI como decisión personal y firmar, y ahí creo que había que modificar el texto, una autorización, puede ser notarial, para que sea el Estado el que pueda acoger toda esa información que sea utilizada por el Jurado Nacional de Elecciones. Creo que esto nos va a llevar a un esquema de mayor transparencia, pero por parte del Estado, que es el que maneja toda esa información y que ya tiene toda esa data dentro del sistema. El Jurado Nacional de Elecciones tiene los recursos y si se requieren, pues habrá que hacer un esfuerzo como Estado de concedérselos para que sea el que maneje, el que articule, el que acoja la información más importante. Y tanto el candidato como el partido político solo estén obligados a presentar, a llenar una hoja básica de nombre, apellido, los datos básicos, la presentación de DNI,
y la autorización notarial para que sea el Estado, a través del Jurado Nacional de Elecciones, el que pueda concentrar toda esa información que ya existe en el sistema. Vamos a evitarnos una burocracia que realmente sobrecarga a las entidades, tanto la SUNAT, lo que es la policía, el sistema de justicia, registros públicos, etcétera, cuando finalmente esa información ya está en el sistema. Entonces, se puede cambiar el texto y que no se diga, evidentemente, porque no sería lo correcto, que es una declaración jurada, porque ya está perdiendo el espíritu de declaración jurada, que se ponga que el candidato o la candidata estén obligados a entregar el DNI y una autorización notarial para que sea el Estado el que acopie toda esa información porque ya la tiene. Por un lado, como digo, vamos a evitar esa burocracia, ese desgaste, esa tramitología innecesaria. Vamos a evitar que se esté cuestionando a los partidos políticos, porque los partidos, sin tener culpa, muchas veces tienen que acoger la crítica y que debilita el sistema democrático finalmente cuando se presume que adrede o malintencionadamente se ha alterado o se ha obviado datos. Se van a evitar esos casos que realmente que nos hacen quedar tan mal como sistema, como país, de que se está cuestionando la propiedad o no de una motocicleta, de un vehículo de hace 30 años, 40 años, y que finalmente solamente logramos con ello que pues el contendor político interno o externo de determinados candidatos pues hagan uso de esa información. O que también aquellos candidatos o candidatas que realmente quieren ocultar información, pues con esa autorización notarial están cediendo esa libertad, están cediendo esa decisión al Estado, que tiene que cumplir ese rol. Ese es el criterio por el cual siempre he planteado esa alternativa y que confío sinceramente que sea el Jurado Nacional de Elecciones también que lo entienda, que entienda esa perspectiva y que finalmente, mejorando el texto, como vuelvo a decir, en vez de especificar declaración jurada, que sea autorización notarial, para que sea el Estado el que utilice y el que teniendo toda esa información, pues la articule y la utilice en beneficio de la transparencia y en beneficio del sistema democrático. Muchas gracias, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, congresista Omonte. Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Valdés, con todo aprecio. Adelante, por favor, congresista Valdés. Sí, presidente, muchas gracias. Un saludo muy especial al doctor Víctor Ticona Póstigo, al doctor Cox Ganosa. En verdad su presencia nos ayuda un poco a profundizar no solamente en las reflexiones de estas reformas que son importantes para el sistema democrático, sino también que tiene que asegurar el fortalecimiento de los partidos políticos como institucionalidad base de la democracia del Perú. Creo que en los últimos años hemos sido testigos de cómo personas o personajes han utilizado como vientre de alquiler algunos partidos políticos, ¿no? Y que se han valido de repente de popularidades coyunturales que no garantiza y no asegura el fortalecimiento institucional y de nuestra democracia. Nosotros consideramos que los partidos son fundamentales, ¿no?, a la hora de establecer esa línea base democrática e institucional. Por eso que saludo la presencia. Escuchaba al doctor Cox Ganosa, ¿no?, las bondades que significa, digamos, el voto electrónico para lo que daría lugar a unas internas. Yo no tengo duda de eso, ¿no? Yo no tengo duda que la tecnología tiene que ir acercándose, o nosotros como partido político o como ciudadanos ir acercándonos a la tecnología, ¿no? Desde Alianza para el Progreso hemos conversado muchas veces con el presidente Vizcarra en esta última reunión con el primer cateriano, pidiéndole más o menos que desarrolle ya lo que es gobierno electrónico, ¿no? La tecnología o las herramientas tecnológicas al alcance del ciudadano no solamente van a transparentar la gestión pública, sino también podría transparentar lo que significa un proceso electoral, sea en internas y sea a posteriori ya, digamos, en el proceso o acto electoral general. Pero yo sí tengo mis dudas hoy, ¿no? E intentar en ese estadio exigir un voto electrónico,
digamos, un militante, un voto, porque no todas las regiones del Perú tienen las condiciones que tiene Lima, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo partidos que nacen aquí en Lima y que se van abriendo paso en las regiones del Perú. Por ejemplo, en la región de Libertad, que son aproximadamente 2 millones de habitantes, el 50%, ¿no?, del electorado está en la capital de región, es decir, en Trujillo, donde las herramientas tecnológicas están mucho más al alcance. A diferencia de otras provincias, en la Libertad son 12 provincias, que están en la zona, digamos, de sierra, en la zona andina de la Libertad, la accesibilidad tecnológica es bastante, digamos, dispersa y muy alejada al ciudadano como herramienta, ¿no? Basta con comprender el estado de cosas de Bolívar, de Patá, Sánchez Carrión, ¿no?, en Curvos, por ejemplo, ¿no?, que es imposible. Y partidos como el nuestro, por ejemplo, donde tienen militantes en Curvos, tienen Bolívar, en Patá, Sánchez Carrión, en Otusco, donde la tecnología es casi nula. ¿Cómo asegurar, ¿no?, que esos militantes de Alianza para el Progreso participen de manera efectiva en un proceso electoral interno? Creo que estamos perdiendo un poco de vista, ¿no?, y desconociendo en algunos casos la realidad de nuestro país. Y solamente estoy hablando de la Libertad, que es una región, digamos, próspera, con bastante cercanía a las herramientas tecnológicas y económicas, a diferencia de otras regiones, por ejemplo en Loreto, en Ayacucho, ¿no?, en Puno, ¿no? Hay zonas bien alejadas y conozco a muchos militantes, por ejemplo en mi partido, que sería casi imposible poder participar en un proceso electoral interno como propone el señor Cox Ganosa, ¿no? Entonces, de repente, para partidos, como les digo, que han nacido en Lima, ¿no?, y que intentan abrir paso hacia las regiones, de repente se les facilita mucho hacer una elección interna de un militante, un voto, ¿no? Pero creo que tenemos que cuidar que esa voluntad, ¿no?, de los militantes de partidos que están en todo el territorio nacional también puedan participar con sus delegados, ¿no? He visto cómo delegados de mi partido, de provincias lejanas, ¿no?, han llegado recogiendo la voluntad de sus bases, ¿no?, con la propuesta, con la fórmula que plantea don Manuel Cox, el doctor, con mucho respeto. Creo que nos aleja de esa voluntad misma de las bases de los partidos. Yo no creo que, digamos, elegir candidatos a través de delegados enfrente o resquebraje un poco la institucionalidad y la democracia, ¿no? Pues creo que debíamos evaluar el tema con una visión mucho más amplia, ¿no? Solamente eso como precisión. Gracias, presidente, y gracias por escucharme. Muchísimas gracias al congresista Luis Valdés Farías por su intervención. Tiene el uso de la palabra el señor Almería. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al señor Cox, representante de la OMPE. Presidente, yo quiero adherirme también a esta posición que ya lo ha manifestado la colega Marta Chávez y el congresista Valdés Farías. Y solo para reforzar un poco más, voy a dar ejemplos que son claros y precisos y concretos, ¿no? Yo entiendo que muchas veces por una cuestión de generalidad, quienes están arriba de las instituciones más representativas del país, caso del Jurado Nacional, la OMPE, la RENIET, son personas que han vivido toda su vida generalmente en Lima. Y Lima sigue siendo la concentración del poder político, económico, etc. Entonces, presidente, creo que cuando uno ya se burocratiza demasiado, creo que va perdiendo la mística que debe ser para un buen gobierno. Y siendo personas ya trajinadas en su carrera, en su profesión, y que conocen el Perú, porque yo sí creo que lo conocen, y si no han viajado por todo el Perú, por lo menos los conocen por los programas de televisión que dan los canales
y que dicen conozca el Perú. Y el Perú es un país totalmente pues disímil en cuanto no solo a sus regiones, sino a su pluriculturalidad, a su etnia. Yo he sido parlamentario de la Amazonía, parlamentario por Loreto, y estoy seguro que si yo les digo si conocen el Datén del Marañón, o conocen Iñapari, o conocen Angamos, o el trapecio amazónico, estoy seguro que ninguno ha navegado, ni siquiera han ido en una avioneta por ahí. Entonces, yo me pregunto, a través de usted, presidente, ¿en qué país vivimos? De venir a exponer acá que el voto electrónico garantiza una elección popular tan importante para el país como es una elección presidencial y de una asamblea legislativa. Yo lo digo y lo sostengo. Definitivamente, el voto electrónico no es una garantía. Va contra la democracia, porque el voto electrónico solamente va a ser para un pequeño sector. Y siendo así, señor, si se pudiera dar si de llegar a aprobarse esto, señor, estoy seguro que elegiría el país a un presidente sin legitimidad, porque no habría ni más del 20% de votos a través de esta tecnología electrónica. Y eso haría crear más convulsión social en el país, anarquizar el país más de lo que ya está en camino. Entonces, presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, señor miembro de la OMPE, yo no sé en qué país viven ustedes. De verdad, me pregunto y me preocupa mucho, porque yo también he sido parte del Poder Ejecutivo y conozco bien cómo se maneja desde el Poder Ejecutivo, cómo se maneja el país y cómo se manejan los sectores. Por eso quiero elevar mi voz de protesta directa, presidente, no haciendo ni halago, ni tampoco una complacencia de la exposición. Yo creo que, no sé, están en otro país. El voto presencial es lo único que garantiza el sistema democrático en el mundo. El voto presencial le da fe a que un ciudadano vaya, vote, se equivoque o no se equivoque, pero que ha ido a dar su voto. Entonces, eso creo que debemos cerrar filas, colegas parlamentarios, en cuanto a que el voto electrónico pueda ser un plan piloto para Lima, quizás para 2 o 3 ciudades más y en algunos distritos, pero querer darle un voto electrónico a sectores donde la población no tiene acceso a nada, no, eso realmente es antidemocrático, es un crimen político, así lo defino, es un crimen político si pretenden hacer una elección en el país como el voto electrónico que no va a tener un presidente que tenga legitimidad de los peruanos. Y por otra parte, presidente, también estoy preocupado porque en el dictamen, que ya será un tema de debate, están señalando como fecha 31 de agosto, como fecha máxima para que las organizaciones políticas puedan presentar fórmulas y listas de candidatos, ¿no?, con inscripción en el registro de organizaciones políticas. Eso es una preocupación de la cual quisiera que se pronuncie en este acto el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y también el señor de la OMPE, que hasta el 31 de agosto, o sea, tendríamos un mes nada más para formular todas nuestras listas de candidatos, ir por todo el Perú para poder formular nuestras listas de candidatos. Eso, presidente, en cuanto por ahora, y estaremos atentos si hay el debate continúa. Gracias, presidente. Señora Medina, muchas gracias. Lo único que le vamos a pedir a todos los señores parlamentarios, guardar siempre el respeto con los señores invitados. Podemos estar a favor o en contra de lo que han dicho. Yo tengo varias dudas, e incluso puedo estar de acuerdo en algunos temas que ha señalado el señor Almería, pero siempre hay que guardar la compostura porque son invitados, son miembros del jurado y de la OMPE. Entonces siempre hay que guardar la elegancia con los invitados. Así que una exhortación muy democrática, muy respetuosa a todos los parlamentarios. Por favor, siempre expresarse con la mayor altura con respecto a los oradores tan ilustres que han venido el día de hoy. Más allá de que puedan guardar o no discrepancias. Me parece lógica la discrepancia. Yo también discrepo mucho y ahora lo vamos a señalar en cuanto haga la intervención el presidente de la comisión. Pero más allá de eso, les rogaría, por favor, guardar cierta compostura con los invitados, sobre todo son el presidente del jurado y el presidente de la OMPE,
y han tenido la amabilidad de venir acá por una invitación de la Comisión de Constitución para exponer sus puntos de vista. Puntos de vista que no necesariamente son los de la comisión, son sus puntos de vista, los apreciamos, los debatiremos después. Entonces, les rogaría por favor guardar la elegancia que siempre hay que tener, no solamente en las sesiones, sino también con los invitados. Muchas gracias, señor congresista. Presidente, solo permítame. Permítame. Presidente, Sí, yo creo que en mis palabras no ha habido ningún insulto, a ninguno de los participantes. Yo he expresado lo que tengo como verdad, presidente, por mis años de trabajo en el país, y eso es lo que siento y lo que sé. No he querido en ningún momento faltar el respeto a ninguno de los invitados. Está bien, perfecto. Gracias. Muy bien, a usted las gracias. Congresista Rubén Ramos Zapana, con todo aprecio, por favor. Me dice que le damos la bienvenida al congresista Rubén Ramos Zapana, que se ha hecho presente. ¿Algún otro congresista? Creo que el congresista Acosta, no lo tengo en el chat, pero me parece que me lo pidió. Congresista Acosta, creo que tiene el uso de la palabra, me parece, me la pidió. Congresista Himno Costa se ha desenganchado, no sé. Sí, presidente. Doctora, sí, adelante, por favor, congresista Costa. Tiene uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Ticona, y al doctor Manuel Cox, jefe de la OMPE, agradecerle su presencia. Presidente, en primer lugar, reconocer que la ley vigente establece que las internas tienen que ser organizadas por la OMPE con el apoyo del Jurado Nacional de Elecciones y de RENIEC. Eso está en la legislación vigente. Había un vacío que fue objeto de una, precisamente, discusión en el Pleno hace algunas semanas, porque se sostenía que el vacío era irrelevante, y en realidad no lo es porque el vacío está referido a la modalidad que tendrán estas elecciones internas, que serán organizadas por la OMPE y los organismos del sistema electoral. Es decir, no es una ausencia menor, y no lo es, está demostrado que no lo es porque estamos, digamos, discutiendo el tema hace ya varias semanas y hasta ahora no nos ponemos de acuerdo. Pero, digamos, el punto de partida es reconocer que ya está en la legislación vigente la participación de los organismos electorales y que solo falta definir la modalidad. En segundo lugar, hay que recordar que esto fue incorporado así cuando la legislación contemplaba primero internas y después primarias. Las internas servían para que los partidos escogieran a los candidatos que serían presentados en las primarias ante la ciudadanía. Primarias que serían abiertas, universales y obligatorias, es decir, donde votaría todos los 25 millones de electores peruanos incluidos en el padrón, para permitir, digamos, con su voto preferencial, por decirlo de alguna manera, escoger el orden que tendrían en las listas que serían cerradas, las candidatas y los candidatos de los partidos en las elecciones generales. Esa era la idea. Pero claro, las primarias han sido suspendidas por decisión, por supuesto, nuestra. Y han sido bien suspendidas porque en medio de la pandemia es imposible tener en los próximos meses una elección de esas características. Entonces, la gran pregunta es ¿con qué las reemplazamos? Lo lógico sería, a criterio nuestro, es si no va a poder votar la ciudadanía, que por lo menos voten los militantes. Pero acá todavía tenemos varias semanas y no nos ponemos de acuerdo porque hay quienes se niegan a que sean los militantes de los partidos los que tomen esta decisión, que a nosotros, la verdad, en la bancada morada nos parece, digamos, una decisión natural. Si esto no se somete a consideración de la ciudadanía, entonces que sean los militantes de los partidos, los que están inscritos, los que puedan tomar la decisión de quiénes serán sus candidatas y candidatos. Y entonces los partidos le entregarán a RENIEC, ¿no es cierto?, su padrón de militantes y además la lista de los candidatos
entre los cuales los militantes podrán escoger. Y lo que harán los militantes es tomar esa decisión de esta lista que nos propone el partido en base a los criterios establecidos en su normativa interna. Los militantes tienen la última palabra de quiénes serán los candidatos. A nosotros nos parece esa la forma más democrática de hacer las cosas. Y lo que nos dicen los organismos electorales es que no solo es la forma más democrática, sino además la única forma segura de hacer una elección en los próximos meses. Y lo dicen porque, considerando el universo de militantes, que no excede el 1,5 millones, es posible que esas elecciones, solo estas, no como ha dicho mi colega Carlos Almerín, las elecciones generales, no proponen los organismos electorales utilizar el voto electrónico no presencial para las elecciones generales, no. Están proponiendo utilizar este mecanismo solo para las elecciones internas, porque se trata de un universo limitado, máximo 1,5 millones de militantes, de los cuales normalmente votan muy pocos. Entonces, la OMP dice, bueno, esto es perfectamente manejable a través del voto electrónico no presencial, que la OMP viene utilizando, como ha dicho el doctor Cox, me parece que desde el año 2009. O sea, ya tiene 11 años organizando este tipo de elecciones. Entonces, a nosotros nos parece, presidente, que esa fórmula es superior, digamos, en la naturaleza democrática del proceso de selección, como en, digamos, el mecanismo escogido en medio de una tragedia como esta. No hay que olvidar que cuando suspendimos las elecciones primarias, ahí hubo gran consenso de hacerlo. El gran argumento fue que no podíamos tener primarias en medio de una emergencia sanitaria como esta. El principio es el mismo. No se puede tener elecciones presenciales con asamblea de delegados, con un montón de gente, en medio de una situación como esta. Entonces, el voto electrónico no presencial, permite que uno ejerza ese derecho desde su casa, desde una cabina de internet, ¿no es cierto? Es relativamente posible hacerlo. Yo espero que tanto el doctor Ticona como sobre todo el doctor Cox puedan aclarar las dudas que hay sobre la posibilidad de que este mecanismo pueda pues llegar a los últimos rincones del país, ¿no? Espero que eso se pueda aclarar, porque no creo que sean tan irresponsables. El doctor Ticona y el doctor Cox debería decirnos que se pueden hacer elecciones internas a nivel nacional con voto electrónico no presencial, cuando esto solo va a alcanzar, como dice el colega Almerín, a Lima y a una parte de Lima, porque dice no podrán más del 20% de los militantes utilizar ese mecanismo. Parece que el colega pues no viaja hace un tiempo. El Perú ha cambiado bastante y hoy día hay mecanismos para que sea posible el uso de estas metodologías. Estoy seguro que lo aclararán nuestros invitados. La otra duda sobre el tema tiene que ver con las garantías que puede dar la OMP sobre la seguridad que tiene el sistema. Ya ha dicho hoy día el doctor Cox que ellos garantizan una auditoría del código fuente para que no exista ninguna duda, ¿no es cierto?, de la confiabilidad de este sistema para contar bien los votos. La pregunta que yo quisiera hacer, presidente, es la siguiente. Si insistimos, porque no tenemos un acuerdo, en que cada partido escoja la modalidad a través de un militante un voto o a través de una asamblea de delegados, si los organismos electorales pueden organizar esas elecciones. Esa es la pregunta, porque me parecería que sería muy inconveniente aprobar una ley que no va a poder ser cumplida. Es decir, no hay forma de implementar el mandato del Congreso. Entonces, claro, está muy claro que la preferencia de la OMP y el jurado es por un proceso de las características como el que han señalado, pero quisiera que pudieran ser más explícitos en si sería posible, ¿no es cierto?, que organicen las asambleas de delegados, y si no, ¿por qué no?
cuáles serían las dificultades para que para algunos partidos organicen la elección con un militante un voto y para otros la asamblea de delegados. ¿Por qué no podrían organizar esa asamblea de delegados? Parecería ser que lo que nos están diciendo es que si queremos insistir en una modalidad mixta donde cada partido escoge, mejor no involucrar a los organismos electorales y dejar en manos, ¿no es cierto?, de los partidos la organización de los procesos de democracia interna a través de asamblea de delegados o de un militante un voto. Entonces, esa es una pregunta específica que quisiera hacer. ¿Cuáles serían las dificultades para poder organizar, por un lado, un militante un voto para los que lo quieran y por otro lado, asamblea de delegados para los que los quieran? Yo pregunto, ¿no sería posible, para tratar de encontrar una fórmula satisfactoria para todos, si es que no han sido suficientemente persuasivos con su tercera presentación en la comisión sobre las bondades, ¿no es cierto?, del voto electrónico no presencial, preguntar si el día que se escoge por voto electrónico no presencial a los candidatos, que los militantes escogen a los candidatos, si ese día también los militantes de los partidos que quieren una asamblea de delegados no podrían ejercer su derecho de voto para seleccionar a sus delegados, y que esos delegados reunidos posteriormente en asamblea de delegados puedan tomar la decisión final. Esa sería una fórmula de transacción donde hay un solo día para la elección, donde participan todos los militantes en ambos casos, y unos escogen a sus candidatos y candidatas y los otros escogen a sus delegados. Y una semana después se realiza esa asamblea de delegados con la presencia, por supuesto, y la organización del sistema electoral. Quisiera preguntarle si esto se puede, y qué requerirían para poder llevar a cabo este tipo, digamos, de proceso electoral con dos modalidades a criterio de cada partido. Presidente, y trato de avanzar ya para terminar en lo referido al calendario. Ahí tengo un par de observaciones que hacer. En primer lugar, en relación con la fecha del 31 de agosto, que la han mencionado también nuestros invitados, sobre todo el doctor Ticona. Considerando que esta ley va, digamos, demorar algunos días, probablemente, digamos, en el escenario ideal estaría lista a fines de julio. Entonces, en la práctica habría un mes para que las organizaciones que todavía no se han inscrito puedan hacerlo. Y habría un mes también para que las organizaciones que están inscritas, por ejemplo, actualicen su padrón de electores. Porque hay que recordar que entre el 18 de noviembre del año pasado y el 1 de julio de este año, o sea, 7 meses y medio, el ROC del Jurado Nacional de Elecciones, el Registro de Organizaciones Políticas, ha estado cerrado. Entonces, ese cierre que se inició antes de la pandemia y que se ha mantenido durante la pandemia ha afectado no solo las posibilidades de quienes querían organizar o inscribirse por primera vez, organizar nuevos partidos, sino también ha perjudicado de alguna manera a las nuevas organizaciones, a las organizaciones que ya existen, para, por ejemplo, poder poner al día sus padrones, sus estatutos y demás. O sea que modificar esta fecha probablemente beneficia a todos y no es solo, digamos, un mecanismo para favorecer y garantizar la renovación electoral con la creación de nuevas organizaciones. Entonces sí me gustaría una opinión también sobre esto. Y la otra fecha que sigue generando dificultades, presidente, es la que tiene que ver con los 6 meses de afiliación para quienes quieran poder postular. Este es un problema para las organizaciones que se inscriban probablemente tarde, porque se van a inscribir justo antes de que concluyan los plazos, el 31 de agosto, si no lo modificamos, o digamos el 31 de octubre. Y eso, si para esa fecha tienen que tener 6 meses de militancia y la militancia solo corre a partir del momento en que la organización existe, va a ser imposible que esos partidos puedan ejercer plenamente sus derechos. Es decir, se van a inscribir para no participar en el proceso electoral
y no se trata de eso, se trata de que se puedan inscribir para que puedan participar en el proceso electoral. Entonces ahí una de las posibilidades es que hiciéramos una pequeña modificación, presidente, en el artículo 2, disposición transitoria séptima, numeral 4, ¿no? Donde dice los candidatos en las elecciones internas deben tener al menos 6 meses de afiliación a la organización política por la que desean postular con anterioridad a la fecha de realización de las mismas, o sea, de las elecciones internas. Si hacemos una pequeña modificación y en lugar de referirnos a las elecciones internas, nos referimos a las elecciones generales, que serán en abril, ¿no es cierto? Eso significa que son 6 meses en relación con las elecciones de abril y no 6 meses en relación con las elecciones de octubre o noviembre, y eso, digamos, resolvería en parte, resolvería claramente esta dificultad. Por eso le sugiero, si hubiera acuerdo para ello, por supuesto, que se haga esa pequeña modificación para permitir, como digo, que el plazo de 6 meses se contara desde el día de las elecciones generales para atrás, con lo cual estamos hablando más o menos del 11 de octubre. Y esa fecha eventualmente podría servir también como fecha máxima para la inscripción de nuevas organizaciones políticas y de utilización, ¿no es cierto?, para hacer cambios, ¿no es cierto?, a los estatutos o a los padrones electorales, para que la fecha entonces del 31 de agosto corra también hasta octubre. Podría ser, digamos, una fecha que se aplicara tanto para lo contenido en el artículo 2, quinta disposición transitoria, que tiene ahora como fecha 31 de octubre, como lo referido, como señalaba en el artículo 2, disposición séptima, numeral 4. Yo creo que eso garantizaría un mayor plazo, como digo, para las organizaciones en inscripción y para las organizaciones que ya existen, tanto para los ajustes que se tenga que hacer a la normatividad interna, como para la inscripción de candidaturas, y en ese caso no habría, no se entendería que hay un afán acá de excluir a alguien del presidente, con el cual nosotros, por supuesto, en la bancada morada no concordamos. Esos serían los planteamientos. Creo que también lo dicho por el doctor Ticón es relevante, porque él dice 45 días para el portal no va a ser suficiente, de repente necesitamos 60 días. Recuerde usted que, digamos, todos los trámites que se podrán hacer virtualmente, tal como está el predictamen, vencerían el 31 de agosto, cuando todavía probablemente no esté listo el portal digital que le estamos encargando a la OMPE, porque le estamos diciendo tiene hasta 45 días. 45 días, si la ley se promulga el 1 de agosto, 45 días sería mediados de septiembre. O sea que yo creo que la modificación de esa fecha hacia octubre o noviembre, si se pudiera, ayudaría, digamos, y cumpliría varios propósitos y tendría varias ventajas. Le agradezco, presidente. Gracias. Presidente, si me permite una pequeña interrupción. Sí, sí, adelante, Gustavo Valdés, adelante. Muchas gracias, presidente. Y nuevamente dirigido a don Manuel Cox y el doctor Víctor Ticona, de la posibilidad de que los organismos electorales puedan participar, ¿no?, en la elección de los candidatos, sea a través de asamblea de delegados o también sea a través de un militante, un voto, ¿no? Cuando se le ha pedido el concurso o se ha solicitado el concurso de estos dos estamentos, digamos, para la elección a través de delegados, ha habido esa concurrencia, o sea, sí es materialmente posible, ¿no? Lo que sí me preocupa, digamos, es intentar cambiar hoy, estando tan próximos a estas fechas, a estos plazos, a este cronograma, por ejemplo, para partidos como el nuestro, ¿no? Intentar modificar los estatutos, establecer un militante, un voto, creo que pone mucho en riesgo, digamos, la democracia. Ahora, no es cierto que la elección de candidatos a través de delegados, digamos, no se ejerce la democracia. Sí se ejerce la democracia. Hay la posibilidad de presentar distintas listas, ¿no? Por lo menos en ese estado de emergencia que vivimos, creo que debiera mantenerse, ¿no? Y de repente esa modificación
elección de internas postergarse a la siguiente elección. Solamente eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a congresista Valdés. Tiene uso de la palabra el congresista Isaías Pineda. Con todo aprecio. Adelante, por favor. Presidente, gracias. A través suyo, saludar a todos los congresistas de la comisión y también al presidente del Jurado Nacional de Elecciones por su presencia, así también al jefe de la OMPE por acompañarnos en esta tan importante debate de los temas que hoy nos agenda. Quería trasladar lo siguiente. Nosotros hemos sugerido en la 7ª disposición, en el numeral 10, en el artículo 2 del predictamen, se incluya la presentación por parte del Jurado Nacional de Elecciones de las sentencias judiciales de los candidatos. Esto no ha sido considerado. ¿Correspondería, en su opinión, que sea incluido? Es la pregunta. El FREPAP tiene una posición respecto a la designación de candidatos que es que respalda lo que señala la norma vigente del 20% en el artículo 24-B de la Ley de Organizaciones Políticas. Opinión que comparte el Jurado Nacional de Elecciones, hoy escuchando en la exposición. Si podría profundizarnos sobre el tema, un sustento de su entidad sobre el tema del 20%. Muchas gracias por la respuesta, señor presidente. Gracias. Muchísimas gracias al congresista Isaías Pineda por su intervención. Estamos tomando nota de algunas sugerencias también finales de los señores congresistas para alimentar el último predictamen. Si algún otro congresista tuviera el uso de la palabra o quisiera el uso de la palabra. Muy bien. La presidencia de la comisión quisiera tener algunos comentarios. Sí. Quería hacer el uso de la palabra, si me permite. Congresista... ¿qué tal? Congresista Mamani, adelante, por favor. Lo que pasa es que no lo vi en el chat. Adelante, no hay problema. Muchas gracias. Primero saludar la presencia del doctor Ticona y del doctor Cox. Y también a la vez saludar esa posición para que el mecanismo de elección interna sea de un afiliado, un voto. Este mecanismo y la eliminación del voto por delegados ayudará a democratizar los partidos políticos y garantizar que los candidatos por los que votarán los ciudadanos sean quienes tienen aceptación y representación de los afiliados. Como bien lo indica el doctor Ticona, señalar que la elección por delegados se realizará conforme lo disponga el estatuto. Esto puede resultar siendo una trampa para que el presidente o el CEN de los partidos terminen eligiendo a los candidatos. Eso es algo que no podemos aceptar definitivamente. Sin embargo, lo que sí y quiero pedirle, señor jefe de la OMPE, es que más allá de la información que nos ha expuesto en varias oportunidades, nos alcance información que permita generar convicción que el voto electrónico no presencial, que es la que se aplicaría en las elecciones, es seguro y confiable. No tengo por qué dudar de la palabra del doctor Cox, sin embargo, para tomar una decisión debemos tener información documental más allá de sus posiciones. Más aún si a ello sumamos que el doctor Cox no va a dirigir este proceso electoral, ya que la Junta Nacional de Justicia se encuentra en proceso de elección de su reemplazo. Muchas gracias, presidente. A usted las gracias, al congresista Mamani Barriga, por favor, por su intervención. Bueno, la presidencia quiere hacer algunos comentarios, ¿no? Con respecto a estos dos temas y a lo que han expuesto los señores invitados, tanto el doctor Ticona como el doctor Cox. Nosotros pensamos que cuando se habla de elección por delegados, a veces se incurre en un error muy frecuente que escuchamos habitualmente, ¿no? Se dice que es la elección de las cúpulas y que no es un sistema democrático de elección de candidatos. A mí me parece que eso no es justo y no es verdad, es falso. En el primer caso, yo creo que no puede hablarse de cúpulas
si los delegados son elegidos por las bases. Los delegados, repito, son elegidos por las bases. Es en el fondo otra modalidad de elección, un militante, un voto, solo que en forma indirecta. O sea, igual es una elección de un militante, un voto, pero de forma indirecta. Porque creo que tenemos que ser consistentes, que los organismos electorales pueden, porque no, como lo ha dicho el congresista Mamani que me antecedió, pueden fracasar en la realización de internas bajo un sistema no presencial o electrónico, que no está suficientemente probado ni auditado, y que además debe aplicarse, ojo, a 1,5 millones, exactamente es 1,600,000 personas. O sea, hay 1,600,000 afiliados dentro de los 24 partidos. Y si se afilian más en las siguientes semanas o meses, pueden llegar a 2 millones tranquilamente de afiliados. Entonces, no está, y recojo las palabras del congresista Mamani que me ha antecedido, Mamani Barriga, es que no está auditado y hay cierto peligro de que estas internas bajo un sistema no presencial electrónico pudiese no dar resultados. Incluso han habido, aunque se diga lo contrario, yo soy abogado en el Colegio de Abogados de Lima, situaciones que también han sido hace unos años que no tuvieron el éxito que correspondía con la auditoría de la OMP. Claro, se dirá que el Colegio de Abogados tuvo sus propios problemas internos, es verdad, pero también hubo problemas en la plataforma virtual para la votación de candidatos. Tanto es así que yo he conversado con muchos colegas del Colegio de Abogados de Lima que tuvieron problemas a la hora de votar desde sus casas, ¿no? Con votación no presencial electrónica, donde fallaban sus tablets o sus teléfonos de sus casas. En cambio, en la elección de delegados, el universo de afiliados se reduce a aquellos lugares donde el partido está más y mejor estructurado, con militancia disciplinada y organizada, que creemos puede ser menos riesgosa y con mejores resultados para todos. Si las bases consultadas por los organismos electorales eligen a sus delegados, la pregunta es, ¿cuál es el problema de que después estos últimos elijan a los candidatos si lo hacen en representación de los primeros? Es perfectamente democrática, más eficiente, según mi punto de vista, y con mucho menores riesgos que la elección con participación de todos los militantes. En el predictamen se ha puesto a los dos, que cada partido elija si es un afiliado un voto o si es a través de delegados. Ambas, y han habido muchos especialistas acá en la sesión de la Comisión de Constitución, incluyendo el presidente el presidente de la Comisión de Alto Nivel, que en algún momento dijo que ambas elecciones eran democráticas, pero que él se inclinaba por una de las dos modalidades. Hemos repetido varias veces una pregunta que nadie ha sabido responder hasta el momento. ¿Qué pasaría bajo el modelo de un militante, un afiliado, un voto, con los partidos que no tienen militantes en una región determinada, ¿no? ¿Cómo se elegirían a los candidatos de esa región? Nadie ha sabido responder. ¿Con la votación de quién? Y acá, por ejemplo, presidente, puedo citar ejemplos, ¿no? Acción Popular en Madre de Dios, donde aparentemente no tiene afiliados. O en el caso de Somos Perú, ¿no? En Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Madre de Dios, Tacna y Ucayali, en la que tampoco tendría afiliados. Esta información, por si acaso es pública, la tenemos de la ROP del mes de marzo. Entonces se verían directamente afectados Acción Popular y Somos Perú. Entonces, creo que acá hay una pregunta clave, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría bajo ese modelo de un afiliado un voto con los partidos que no tienen militantes en una región determinada? He puesto dos ejemplos. Somos Perú y Acción Popular, que se verían perjudicados. Hay otros partidos que les pasaría exactamente lo mismo. En cambio, bajo la modalidad de delegados, se pueden elegir representantes de las regiones donde el partido tiene presencia real, organizada y efectiva. Y estos delegados elegir en forma colegiada a los candidatos de todas las regiones del Perú, permitiéndole la cobertura territorial que la ley exige a los partidos. Entonces, creo yo que eso es un tema importante y no simplemente repetir eslogan, decir que no es democrático. Ambas modalidades son democráticas. Incluso el propio presidente o expresidente de la Comisión de Alto Nivel, cuando vino en su oportunidad, reconoció que ambas modalidades eran democráticas, lo que pasa es que él prefería una de ellas, que también es legítimo, digamos. Quisiera yo hacerle algunas preguntas pequeñas tanto al presidente del jurado como al de la OMP, pero sobre todo al presidente del jurado, ¿no?
decirle qué tienen que ver, según lo que usted ha dicho, qué tienen que ver las dirigencias partidarias en la elección por delegados. Repito, ¿qué tienen que ver las dirigencias partidarias en la elección por delegados? Si los que van a votar son los afiliados, ¿no es cierto?, inscritos, ¿no? Repito, porque esta es una pregunta central. Acá se ha tratado un poco de minimizar la elección de delegados. Entonces, vuelvo a repetir por tercera vez porque es una pregunta clave. ¿Qué tendrían que ver las dirigencias partidarias en la elección de delegados? O las cúpulas, como se ha querido decir. Si los que van a votar son los afiliados, justamente por los delegados, ¿no? Son los afiliados que van a elegir a sus delegados inscritos. Y voy a leer justamente el artículo 27, ¿no es cierto?, de la legislación de partidos, la ley de partidos, agrupaciones políticas, que dice lo siguiente, artículo 27, elección de delegados integrantes de los órganos partidarios. Lo leo ad literam. Dice, cuando la elección de candidatos y autoridades del partido político o movimiento de alcance regional o departamental se realiza conforme con la modalidad prevista en el inciso C del artículo 24, los delegados que integran los respectivos órganos partidarios deben haber sido elegidos para cada proceso electoral por voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados conforme a lo que disponga el estatuto. O sea, lo que estamos hablando es lo que dijimos hace unos minutos, es decir, en la elección de asamblea de delegados es una elección de un afiliado a un voto, pero de manera indirecta. Y vuelvo a repetir la norma, porque se ha hablado que esto es antidemocrático, algunos opinólogos dicen que es un tema de elección, es un retroceso, la contrarreforma dicen, que es un tema de volver a las cúpulas partidarias, cosa que es falso. Artículo 27, dice, artículo 7, elección de delegados integrantes de los órganos partidarios, que está en la ley de partidos, en la legislación electoral. ¿Qué dice el artículo 27? Cuando la elección de candidatos y autoridades del partido político, movimiento de alcance regional o departamental se realiza conforme con la modalidad prevista en el inciso C del artículo 24, los delegados que integran los respectivos órganos partidarios deben haber sido elegidos para cada proceso electoral por voto, igual que un afiliado un voto, por voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados, conforme a lo que disponga cada estatuto partidario. Es decir, es democrático. Es una votación de un afiliado a un voto, pero de manera indirecta. Solamente que tiene una, por así llamarlo en términos deportivos, una segunda fase o un segundo tiempo, digamos. Pero igual es democrático. Repito, la elección por delegados, asamblea de delegados, es una elección democrática igual que un afiliado a un voto, solamente que es indirecto. Es como si fuera un afiliado a un voto, pero de manera indirecta. Entonces, creo yo que esto es un tema que le agradecería, con mucho respeto al presidente del jurado, el doctor Ticona, poder responder, al propio doctor Cox también, ¿no? También preguntarle, porque se ha hablado mucho y muchos colegas, ilustres colegas de esta casa de la reforma política y electoral, que es la Comisión de Constitución y Constitucional, han tenido la preocupación, ¿no? Y he escuchado a varios, sobre justamente el voto electrónico no presencial. A pesar que, ojo, que en el predictamen no se descarta eso, al contrario, se señala de que el voto también puede ser electrónico no presencial, pero ante la duda siempre es bueno preguntar, sobre todo al doctor Cox, ¿cuántos electores, cuántas elecciones han tenido ustedes en la experiencia del voto electrónico no presencial? ¿Cuántas elecciones han tenido ustedes como experiencia en el voto electrónico no presencial? Y finalmente, reitero la pregunta, ¿cómo se elegirían a los candidatos donde los partidos no tienen afiliados? He mencionado 2, he podido mencionar 10 más, que sí lo hay. He mencionado el que se vería perjudicado Somos Perú y Acción Popular en diferentes regiones de Lima. Y finalmente, ya acá acabo, ¿cuántas organizaciones políticas, si se puede saber, cuántas organizaciones políticas o partidos políticos en vía de inscripción han solicitado cita para presentar sus documentos como manda el ROP?
repito, cuántas organizaciones políticas o partidos políticos en vía de inscripción han solicitado hasta este momento cita para presentar sus documentos para su inscripción como manda el ROP. Doctor Ticona, yo le agradezco mucho la paciencia, al doctor Cox lo mismo, y le cedemos el uso de la palabra para poder contestar las dudas o las discrepancias por el tiempo que ustedes consideren pertinente, pero creo que es muy valioso sus respuestas para aclarar ciertas dudas. Así que, con todo aprecio, doctor Ticona, por favor, tiene el uso de la palabra por el tiempo que usted considere pertinente. Adelante. Bien, muchísimas gracias por las inquietudes.